Así que abramos las escrituras en el libro de Ezequiel, capítulo 18. Pueden tener la escritura ahí en Ezequiel 18. Vamos a estar viendo los resultados poderosos de la resurrección. Los resultados poderosos de la resurrección. Vamos a estar viendo 7 aspectos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay razones por las cuales Jesucristo vino. Él resucitó y hubo resultados poderosos. Así que vamos a ver esos 7 aspectos de la resurrección. Bueno, podríamos hablar tocante a las evidencias de que Él resucitó corporalmente. Es algo que nosotros hemos llegado a ver. Hay personas que niegan el hecho de que Jesús resucitó corporalmente. Ellos creen que nada más fue espiritual. Pero hoy en día no vamos a estar viendo ese punto. Vamos a estar viendo los resultados poderosos de la resurrección. Así que el primer resultado poderoso o aspecto de la resurrección, vamos a hacer la pregunta, ¿qué es lo que la resurrección significó para nuestro Padre Celestial? ¿Qué es lo que significó para Dios el Padre a Jesucristo ser resucitado? Bueno, primero significó de que la justicia de Dios fue satisfecha. La justicia de Dios fue satisfecha. Es lo que significa. El hecho de que Jesucristo resucitó es el hecho de que la justicia de Dios fue satisfecha. Jesucristo vino y cumplió algo que ningún otro ser humano llegó a cumplir o pudiese llegar a cumplir. Jesucristo vino y vivió una vida perfecta que nadie puede llegar a vivir. Ningún ser humano anterior y después pudiese cumplir. Jesucristo es el único que moró entre nosotros y vivió una vida perfecta en obediencia a Dios. Perfecta. Por eso es que Ezequiel 18, versículo 4 dice: He aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Toda la raza humana estaba bajo pecado. Es por eso que Romanos nos dice de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Si tú pecas una sola vez, estamos muertos espiritualmente. Aquí se habla de espiritualmente, no se habla de que obviamente la consecuencia también es vamos a morir físicamente. Pero estamos muertos, como dice en Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados ante Dios. Quizás vivos físicamente, pero espiritualmente estamos muertos ante Dios. Así que toda la raza humana estaba bajo pecado. Estaba muerto. Estábamos muertos ante Dios. Vamos a ver lo que dice Romanos 6:23. Viendo las escrituras, Romanos 6:23. Así que el alma que pecare ciertamente morirá, y ciertamente muertos espiritualmente. Pero vamos a ver lo que dice el libro de Romanos, capítulo 6. Romanos 6:23 dice: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos que la paga del pecado es muerte. Pecamos, estamos muertos espiritualmente, pero Dios nos da vida en Cristo Jesús. Amén. Regresando hacia Romanos 4:25. Romanos 4:25 dice: El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Lo leemos de nuevo. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que Dios, por medio de la obra de Jesucristo, nos declara a nosotros justos ante su presencia. Cristo fue entregado por nosotros.
Él fue entregado porque nosotros somos pecadores. Y Él fue a la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar. Él murió por nosotros. Él vivió y murió por nosotros. Él llevó la ira de Dios sobre Él por nosotros, para que nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados pudiésemos vivir eternamente. No solamente una vida, sino una vida que es eterna. La resurrección de Jesucristo prueba de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo Jesús. Él es el Cordero sin mancha. Él fue sacrificado. Ese sacrificio fue agradable ante Dios. Ya no hay más que ser repetitivas sacrificios o sacrificios repetitivos, como se hacía en el antiguo pacto, que tenían que hacerse sacrificios vez tras vez. Cristo Jesús, con un solo sacrificio, como dice el libro de Hebreos, nos hizo perfectos para siempre. Nos ha salvado perpetuamente con un solo sacrificio. Ya no hay más sacrificios que hacer. Es por eso que nosotros no creemos de que hay que hacer sacrificios como cierta religión tiende a hacer. Hay personas que se reúnen domingo tras domingo creyendo de que cuando la hostia es alzada y el sacerdote la consagra, se cree que se está practicando un sacrificio sin derramamiento de sangre. Pero la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y la Biblia nos dice que con un solo sacrificio nos ha hecho perfectos. Ya no hay más sacrificios que hacer. Así que todo eso terminó. Aquí en Romanos 5, versículos 1 y 2 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por quien también tenemos entrada. Tenemos entrada ante la presencia de Dios. Tú puedes ir ante la presencia de Dios cuando te sientas desanimado, triste, dolorido, sientes dolor en tu corazón. Puedes ir ante la presencia de Dios, ya sea en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Puedes ir, tienes entrada ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos ha salvado. Porque Él vino y murió por nosotros. Todo ha sido asegurado por Cristo. Nuestra salvación, nuestra justificación, para ser más específico, nuestra santificación y nuestra glorificación. Sabemos que hemos sido libres de la condenación eterna, estamos siendo libres del poder del pecado presente que mora en nosotros, y seremos libres del pecado en totalidad, que es nuestra glorificación. Así que la justicia ha sido satisfecha. Dios ha sido satisfecho. Anteriormente los sacrificios de los animales que se hacían no eran satisfactorios para Dios. Él esperaba un solo sacrificio, el sacrificio que Cristo Jesús hizo, uno solo y nada más. Jesucristo vino y murió y fue satisfecha la justicia de Dios. Así que al resucitar, Cristo Jesús nos demuestra de que Dios el Padre ha sido satisfecho. La justicia de Dios ha sido satisfecha. ¿Qué es lo que la resurrección? La segunda pregunta sería: ¿qué es lo que la resurrección significó para Cristo Jesús? ¿Qué significó para Jesucristo la resurrección? Bueno, la resurrección fue una señal de su obra redentiva, de que fue cumplida. Su obra fue completa. Ya no hay más que hacer. Lo que Jesucristo hizo fue en totalidad cumplido. Por eso dijo Jesucristo: consumado es. No es de que fue cumplido a un 50%, a un 75%, a un 90%, sino a un 100%. Significó de que Dios el Padre fue satisfecho, y porque fue satisfecho quiere decir que todo fue cumplido tal como se planeó. Vamos a ir aquí en Hechos 2. Vamos a ir al libro de Hechos, yendo hacia atrás. Estamos aquí en Romanos. Así que la resurrección fue una señal para Cristo de que su obra fue completa. Hechos 2, versículos 32 a 36.
Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Lo ha hecho Señor y Cristo. La muerte, la sepultura y resurrección de nuestro Señor ha demostrado la deidad y el hecho de que Él es el Mesías. Amén. Él vino y Él cumplió lo que se debía de haber cumplido. Él era el Mesías, quien iba a venir y salvarnos de nuestros pecados. Así que al resucitar demuestra de que Él es el Mesías. Su muerte física demostró de que Él es humano. Su resurrección demuestra de que Él es Dios. Lo que se llama la unión hipostática. Es el hecho de que Él es totalmente Dios y Él es totalmente hombre. Como hombre murió, como Dios Él vence la muerte, Él resucitó, Él es Dios. Nosotros creemos eso. Personas hay con creencias que creen que Jesucristo no es Dios. Algunos dicen solamente fue un buen hombre. Algunos, como los musulmanes, dicen Él solamente fue un buen profeta. Pero un buen profeta no va a decir que es Dios o que es hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Eso sería un hombre medio enfermo de la mente. Pero Jesucristo es Dios y lo que Él dijo es verdad. En una ocasión le preguntaron, hablando sobre Abraham, dijo antes de que él fuese, o de Moisés, de los antiguos, él dice antes de que ellos fuesen, ego en mí, yo soy. Él se hizo igual. Él dice, yo soy, igual como dijo, ¿quién? Moisés dijo, ¿quién les dijo que me mando? Diles que yo soy. Él dice, yo soy esa persona. Él es el Mesías. Él es Dios Todopoderoso. Así que Él es Dios. No es un Dios, sino es Dios. Ahora la pregunta también está, ¿qué significó la resurrección para el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que significó para el Espíritu Santo la resurrección de Jesucristo? Bueno, sin resurrección no se hubiese podido comenzar el ministerio del Espíritu Santo en nosotros los cristianos. Vamos a ir aquí en Juan 7. Vamos a ir aquí en el Evangelio de Juan 7. Juan 7. Sin la resurrección, el ministerio del Espíritu Santo no se hubiese podido comenzar. Juan 7, versículos 37 a 39. Dice el 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que para el Espíritu Santo la resurrección significó un comienzo nuevo de su ministerio. Su ministerio iba a comenzar, Él iba a morar en nosotros. Jesucristo dijo de que el Espíritu Santo le dijo a los apóstoles, el Espíritu Santo ha estado entre vosotros, pero estará en vosotros. Él hace residencia en nosotros. Si Jesucristo no hubiese resucitado, tal promesa no se hubiese cumplido. El Espíritu Santo no vendría y cumpliese y morase en nosotros. Jesús dijo eso también aquí en Juan 16, 7. Juan
16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Así que el Espíritu Santo vino al resucitar Jesucristo. Él vino y moró, habitó en aquellos que creían en Cristo Jesús. Y así es hoy en día. Todo aquel que hoy en día cree en Jesucristo, que se arrepienta de sus pecados y cree en Cristo Jesús y le confiesa como Señor y Salvador, el Espíritu Santo llega y habita a esa persona. Todo cristiano tiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en la vida del cristiano. Vamos a ver el cuarto aspecto. ¿Qué es lo que significó la resurrección para los apóstoles? ¿Qué significó la resurrección para los apóstoles? Estamos aquí en Juan, vamos aquí en Juan 20. La resurrección manifestó la divinidad de Cristo. La resurrección manifestó la divinidad de Jesucristo. Viendo aquí en Juan 20, versículos 26 al 28. Conocemos el relato, no vamos a leer todo el capítulo, ¿verdad? Pero sabemos lo que está sucediendo en Juan 20, 26 en adelante. Vemos sabemos que Tomás no quería creer, pero después viene Jesucristo, se le presenta. Y esto es lo que sucede aquí en Juan 20, versículos 26 al 28. Dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Qué bonito es el mensaje del Evangelio, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Para los apóstoles la resurrección habló de la deidad de Cristo. Si Jesucristo no era totalmente Dios, si no era Dios, Él no hubiese resucitado. Él no hubiese vencido la muerte. Ese simplemente hubiera sido un buen hombre, por decir que decía ciertas cosas, pero no eran verdad. Y en sí, preguntarse si en realidad es un buen hombre, ¿verdad? Porque un buen hombre no va a mentir, pero Jesús resucitó tal como Él dijo. Y el hecho que resucitó está demostrando de que Él es Dios. Por eso es que Tomás responde de esta manera: Señor mío y Dios mío. Ahora, a muchos esta declaración no les agrada. Por ejemplo, los testigos de Jehová. A ellos no les agrada esta declaración. Viendo aquí el versículo 28 dice: entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Es lo que dice la Escritura? Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Es lo que dice? Sí. ¿Es lo que dice la Escritura? Dice: entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Es lo que dice? No lo que dice, no lo que dice. Tienen que escuchar bien lo que estoy diciendo. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. No dice así. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Eso es muy específico. Y le dijo: Señor mío y Dios mío. Esto significó de que para ellos vieron la deidad de Cristo. Tú eres Dios. O Theos, o Theos, como en el griego. El artículo definitivo. Los testigos de Jehová dicen, muchos tratan de argumentar y dicen: no, es que Tomás se emocionó, es que Tomás dijo, y dijo: Señor mío y Dios mío. Miró hacia arriba. Cuando dijo Señor mío se refería a Jesús, y miró al cielo y dijo: Dios mío, refiriéndose a Jehová. Pero no dice así.
Dice, entonces Tomás respondió y le dijo, se refirió directamente a Jesús y le dijo a él, a Jesucristo, Señor mío y Dios mío. Noten, está la D mayúscula. Ellos dicen, el artículo definitivo no está ahí, sí está ahí en el griego. Dios mío, oh Theos. Jesucristo es Dios. Por eso les digo, tienen que prestar atención siempre, porque uno aquí se puede presentar aquí enfrente a alguien y les cita un texto no correctamente. Y así les hacen a los testigos de Jehová. Así les dicen muy a menudo. Y como no conocen las escrituras, se la creen. Por eso uno debe de conocer bien lo que está ahí en las escrituras. Debemos de conocer la escritura. El que tiene conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios no se va a creer tal cuento que le cuentan algunos. Por eso tenemos que prestar mucha atención. Y hemos estudiado ya ante los textos anteriores, ¿verdad? También sabemos que demuestra el error de ellos tocante la crucifixión. Pero bueno, eso ya lo hemos visto. Pero ¿qué es lo que significó la crucifixión para los apóstoles? Bueno, a ellos se les demostró de que Él es Dios. Anteriormente, en muchas ocasiones, cuando Él hizo milagros, cuando Él calmó la tempestad en el mar, ellos se preguntaron, pues, ¿quién es este que hasta aún le obedecen los vientos, le obedece la tormenta, cesó de ser? Ellos estaban así. Pero cuando vieron la resurrección, ya no hay más duda. Él es Dios. Él es el Mesías. Así que, ¿qué significó para ellos de nuevo? Demostró la deidad de Cristo. Él es Dios. Quinto aspecto, ¿qué significó la resurrección para nuestra fe cristiana? Bueno, significa de que nosotros servimos a un Salvador que vive. Él no está muerto, Él vive. Él resucitó. Nosotros venimos a la iglesia, no venimos a un museo a ver algo o alguien muerto, sino venimos a adorar, alabar a un Dios que vive. Al Cristo, el Mesías. ¿Te tomaste esta mañana orarle a Él? Él vive. Él no está muerto. Y como Él resucitó, ¿qué es lo que significa para nosotros? Significa que nosotros también vivimos. Significa que nosotros también vamos a ser transformados. Como mencioné, nuestra justificación, santificación y glorificación. Vamos a llegar a ser transformados cuando Cristo venga. Cuando entremos ante su presencia. Vamos a ir aquí en Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿Por qué lo esperamos? Porque Él vive. Él está vivo, Él no está muerto. Por eso que lo esperamos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que el cristiano espera al Señor. ¿Por qué lo esperamos? Porque Él está vivo. Él no está muerto. Para algunos la resurrección solamente fue algo que sucedió, o más bien la muerte de Él fue algo que pasó y ya Él murió, pero no resucitó. Hay personas que dicen, bueno, Jesucristo resucitó, pero en el sentido de que si tú vives su ejemplo, Él resucita en ti en esa manera. Pero no, Él resucitó literalmente. Resucitó. Su tumba está vacía. No vamos a un museo. No vas a ir a un lugar donde te digan, bueno, aquí está el cuerpo de Cristo, aquí están sus huesos. No, la tumba está vacía. Es muy fácil demostrar de que si no fuese verdad, sería muy fácil desmentir el cristianismo, decir, ahí está Jesús. Es mentira. Pero no pudieron. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Literalmente resucitó. Corporalmente.
corporalmente resucitó. Vimos cuando Tomás le dijo, mira mis manos, ¿verdad? Si fuese otro cuerpo como otros enseñan, pues no tuviera las señales de la crucifixión. Pero demuestra de que fue el mismo cuerpo, él literalmente resucitó. Sigue diciendo aquí el versículo 21, aquí en Filipenses. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que vamos a ser transformados. Es lo que se llama la glorificación. Lo repito de nuevo, llegué a decir que hemos sido justificados, declarados justos. Los que nos arrepentimos y creemos en Jesucristo hemos sido declarados justos ante su presencia, no por lo que hemos hecho, sino por lo que hizo Jesucristo. Él vivió una vida perfecta por nosotros y ahora estamos siendo santificados. El proceso es de ser conformados a la imagen de Cristo Jesús y seremos glorificados. El pecado será quitado en totalidad, transformados, glorificados, entraremos al reino. Bueno, sexto aspecto. ¿Qué es lo que la resurrección significa para nosotros, la iglesia? Bueno, podemos tener confianza, certeza del liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él vive, sabemos que Él es fiel a su promesa. Y Él no nos va a dejar. Y tenemos el liderazgo de Él. Vamos aquí en Efesios 1:22. En Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así que el liderazgo, Él es nuestro líder. Él es el buen pastor. Él es el Señor de la cosecha, lo que dice en Lucas 10:2. Vamos a ir aquí en Lucas 10:2, texto que sabemos, pero vamos ahí. Me gusta ir a las Escrituras porque así aprendemos a manejar nuestra Biblia. En Hechos 10:2, a que diga, disculpe, Lucas 10:2. Lucas 10:2 dice así. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él es el Señor de la mies, de la cosecha. Él es el capitán de nuestra salvación. Podemos ir aquí en Hebreos 2:10 también. Hebreos 2:10. Fuimos a Lucas 2:10, ahora Hebreos 2:10. En Hebreos 2, versículo 10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que son todas las cosas. De Él son todas las cosas. Somos de Él. Él está vivo, Él vive. Nosotros tenemos un mensaje que no cambia. ¿Qué significa para nosotros como iglesia? Es de que tenemos un liderazgo seguro. Él nos guía por medio de las Escrituras. Él está vivo y tenemos un mensaje que no cambia. No tenemos un mensaje que esté constantemente cambiando, sino es el mismo. Vamos a ir aquí en 1 Corintios 15. Y esto lo digo porque hay personas, como digo, hay personas que constantemente están cambiando en su teología, en sus creencias, y Dios no cambia. La palabra de Dios dice en Apocalipsis, el último capítulo, ya no le vas a quitar, ya no le vas a añadir. Nuestro mensaje ha sido el mismo, el mensaje de la iglesia de Cristo ha sido el mismo. 1 Corintios 15, versículos 1 al 4. 1 Corintios 15, 1 al 4. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Si ven, conforme a las Escrituras. Era algo que ya era profetizado. No era de que Jesucristo vino y quiso hacer otra cosa y lo mataron.
No era el plan, no, era el plan. Cristo Jesús vino con ese propósito de morir por nosotros. Y que fue sepultado, sigue diciendo el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Resucitó al tercer día. Nosotros tenemos un mensaje que no cambia. No hay otro mensaje. No es que hay, como algunos dicen, de que por esos tiempos finales hay un otro evangelio. La Biblia nos dice en Gálatas que si alguien viene y nos anuncia otro evangelio, aunque sea un ángel de luz, aunque parezca muy bonito, la apariencia muy hermosa, la Biblia dice no. Si viene alguien y nos anuncia otro evangelio, sea anatema, está bajo maldición esa persona. Nuestro mensaje es el mismo. Cristo Jesús vino. Él murió por nosotros. Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Nuestro mensaje no cambia, es el mismo. Vamos aquí a Mateo 28. Mateo 28, versículo 20. Mateo 28, 20. A veces uno puede citar los textos, pero me gusta de que uno personalmente vaya y vea con sus propios ojos, y así también aprendamos a manejar las Escrituras. Mateo 28, 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Él nunca nos va a desamparar. ¿Qué significa para la iglesia? Bueno, significa de que podemos confiar en su liderazgo. Nuestro mensaje no cambia, es el mismo. Él está con nosotros. ¿Y qué es lo que la resurrección significa para ti? ¿Qué significa para ti si has sido salvo, si has sido redimido? Podemos tener aseguranza, certeza de nuestra salvación y glorificación. Como digo, el que es cristiano, el que ha sido salvo, es salvo por la eternidad. Es vida eterna, no es vida temporal. Es vida eterna. Y podemos estar seguros de que si ha sido salvo, está siendo santificado y será sin duda alguna glorificado, como vimos los textos anteriores. Vamos a ser transformados. Hay personas que creen de que tú puedes ser un cristiano y no creer en la resurrección de Jesucristo. Dice, bueno, si no crees que resucitó, no hay problema, puedes ser cristiano. Pero no es así. Si no hay resurrección, no hay cristianismo. Si no hay resurrección, entonces pues somos miserables, como dijo el apóstol Pablo. Entonces estamos en nuestros pecados. Nuestros pecados no han sido perdonados, pero por cuanto resucitó, nuestros pecados han sido perdonados. La justicia de Dios ha sido satisfecha. Y como Cristo Jesús venció la muerte, nosotros en Cristo Jesús vencemos la muerte. Entraremos ante su presencia. Por eso Jesús en Juan 5 dijo que llegará el día que los muertos oirán su voz. Ahí no se estaba refiriendo a muertos físicamente, sino muertos espiritualmente. Los muertos espiritualmente van a oír mi voz y vivirán espiritualmente hablando. Tenemos vida. Por eso es que Romanos, es importante creer en la resurrección. No es, si alguien te dice que tú puedes ser un cristiano, puedes ser salvo sin creer en la resurrección, está en grave error. Vamos a ver aquí en Romanos 10, por eso es que Romanos 10 nos dice esto. Él resucitó corporalmente. Romanos 10. Romanos 10, versículos 9 al 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí ve la importancia? Tienes que creerlo. Creer de corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que confesarlo. Si lo crees, no vas a tener ninguna dificultad confesarlo. Hay personas que son un poco, dicen, no,
nada más creer. Hablan de la confesión, eso de confesar y todo no es bíblico. Bueno, no vamos a hacer ni ir a un extremo o al otro extremo. La Biblia dice bien claro aquí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo creemos, lo confesamos. Así que Jesucristo resucitó y sin duda alguna estamos asegurados de nuestra salvación. Y sin duda alguna vamos a ser glorificados. La base para nuestra victoria sobre el pecado es la resurrección de Jesucristo. Él resucitó. Y porque Él resucitó, nosotros también tenemos victoria. Nos dice en Corintios también de que Jesucristo nos da la victoria. Tenemos victoria sobre la muerte. Ya estamos aquí en Romanos. Vamos a ir aquí a Romanos 6, yendo hacia atrás. Romanos 6, versículos 1 al 4. En Romanos 6, versículos 1 al 4. Dice que pues diremos, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. La nueva vida en Cristo Jesús, vivida por el poder de la resurrección. Andamos en nueva vida. No somos perfectos, pero nuestra obediencia va a ser progresiva. Nuestro deseo es querer obedecer a nuestro Señor. Como dice, no solamente Salvador, sino mi Señor. Y si entendemos lo que quiere decir Señor, quiere decir que Él es tu amo. Tú eres mi Señor. Leo tu palabra, veo tu voluntad y busco vivir esa voluntad. Él es, como dije o leí en Hechos 2, Él es Señor. Él es Dios. Como también dijo, exclamó Tomás, Señor mío y Dios mío. ¿Estás viviendo y andando en el conocimiento de la resurrección? Del hecho de que eres libre de tus pecados, del hecho de que Él es tu Señor y por cuanto como tu Señor Él te manda a vivir, a levantar tu cruz y seguirle. Él vive, Él no está muerto. Él no está ahí colgado en la cruz. Él ya no está ahí colgado. Él está a la diestra del Padre. Amén. Y Él vive. Y como Él vive, no podemos hacer como decir, bueno, estás ahí colgado, muertito, y nada más te tengo ahí, me salgo de mi cuarto y ya vivo mi vida como yo quiero. No, por cuanto Él vive, Él nos llama a vivir una vida en obediencia, a seguirle, para la honra del Padre. Vivimos en obediencia para nuestro bien y para la gloria del Padre. ¿Estás viviendo con el conocimiento de que Jesucristo está vivo? ¿Realmente está vivo? Él vive. Y Él es Dios, y como Dios es omnipresente. De ser cristianos a todo tiempo. No de vez en cuando. No cuando me conviene, sino a todo tiempo. Él resucitó. Así que hemos visto los resultados de la resurrección. Los aspectos de la resurrección. ¿Qué significó para Dios el Padre? Significó de que su justicia fue satisfecha. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Por eso es que en Juan 3 nos dice de que Dios no mandó a Cristo a condenar al mundo. ¿Por qué no lo mandó a condenar? Porque ya estábamos bajo condenación. Él vino a liberarnos de esa condenación. Jesucristo, a resucitar, sin duda alguna supo, mi obra en realidad es completa. Él lo sabía, dijo, consumado es. Pero para nosotros ver eso, dijimos, Él es Dios.
Para la iglesia significa de que tenemos un liderazgo y Él es la cabeza. Tenemos confianza, tenemos certeza de que moraremos por la eternidad con Él. Le hemos confesado como Señor y Salvador. Tenemos que meditar un poco en eso. Y meditar en eso, qué es lo que eso quiere decir. Mi Señor y Salvador. Vive con el conocimiento de que Él está vivo y que Él es no solamente tu Salvador, sino tu Señor. Así que terminamos con este mensaje de la resurrección. Cristo vive.